Bien, hermanos, les quiero invitar que abran sus Biblias, Apocalipsis, capítulo 2. Vamos a estar estudiando del versículo 18 al 29. Apocalipsis 2, 18 al 29, carta o mensaje a la iglesia de Tiatira. El título de la enseñanza del día de hoy es Tiatira, estás tolerando el pecado. Tiatira, estás tolerando el pecado. Dice la palabra de nuestro Dios, Apocalipsis 2, 18 al 29. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama, y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Yo os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esta es la carta más extensa de las 7 cartas a las distintas iglesias. La iglesia en Tiatira, o la ciudad de Tiatira, como ya lo vamos a ver, es una de las iglesias más pequeñas de las 7 iglesias de estos mensajes en la iglesia de Apocalipsis. Pero a pesar de eso, el mensaje no deja de ser importante. A pesar de ser la iglesia quizás más pequeña, el mensaje, el problema, no deja de tener importancia. Y por eso le escribe estas palabras Jesucristo a la iglesia en Tiatira. Pero antes de ir al texto, quiero invitarles a poner atención en una breve historia para introducirnos al tema. Y cuenta un hombre que una vez fue a almorzar a la casa de un campesino, que obviamente lo había invitado a almorzar junto con su familia. Era un hombre trabajador, honrado, pero esta persona que había sido invitada tenía algo en contra de esta persona porque siempre elogiaba acciones no honrosas o acciones feas, por decirlo de otra manera, en la presencia de sus hijos o en presencia de niños. Entonces, incluso ese mismo día, cuando estaban almorzando o comiendo, se surgió obviamente una conversación y tuvieron que hablar respecto de algún tema político. Y el tema de la conversación respecto de este tema político era la mala administración que hasta ese momento estaban soportando. Todos sabían en ese momento, como sucede en muchos lugares, cómo se robaba descaradamente. El dueño de casa manifestó su opinión respecto de que eso no tenía nada de particular porque sucedía en todos los gobiernos, en todos lados, unos más, otros menos, pero en todos lados sucedía lo mismo. A lo que él también dijo,
Si yo un día llego a ser el jefe de un departamento de la administración pública, robaría todo el dinero que le fuere posible. Esa fue su opinión. A lo que el invitado, por supuesto, no le pareció nada de bien, sobre todo porque estaba en presencia de sus hijos. Un tiempo después de esta invitación y de este almuerzo que se llevó a cabo, este campesino falleció. Y pasaron los años, sus hijos crecieron, llegaron a ser hombres de trabajo, sembraban la tierra. Y un día uno de sus hijos, de este campesino, se puso a comprar gallinas. Lo compraba a los campesinos, se iba al pueblo y los vendía. Ese era su negocio, para ganar dinero. Este negocio que él había emprendido le estaba dejando poco dinero y él lo empezó a notar. No le dejaba mucha ganancia. Por lo tanto, empezó a exigir una cantidad de dinero extra a un colono, a una persona muy rica de aquel pueblo. De cierta manera lo estaba chantajeando, lo estaba extorsionando. A lo que la policía del lugar lo persiguió. Después de que fue denunciado, le pusieron una emboscada a este joven comerciante conocido como el Pollero, quien cayó en la trampa que le habían puesto para pillarlo, y como prestó resistencia al arresto, finalmente murió acribillado a balazos. El punto es que el padre de ese hijo, o de ese joven, nunca llegó a robar. Su padre nunca robó. Fue honrado, trabajador, nunca robó. Pero sus palabras, sus comentarios condujeron al abismo a su hijo. Porque su hijo, obviamente, al escuchar a su padre, dijo: mi padre pensó que si te daba la oportunidad, había que hacerlo. Y aquí vemos, hermanos, cómo es que las influencias alrededor nuestro son sumamente fuertes. Las influencias que nos rodean, las influencias que rodean a la iglesia, están siempre presentes, están ahí. Y tratan de que en distintas áreas seamos influidos nosotros y también la iglesia. Muchas han cedido a ese problema o a esas presiones. Hoy día vemos iglesias que no se conducen bíblicamente, iglesias que han hecho concesión con el pecado, han pensado en crecer en función de ideas humanas más que de principios bíblicos. Pero la realidad es que también hay otras que se han mantenido fieles a pesar de las presiones externas. La influencia, o la única influencia, hermanos, que la iglesia debe permitir es la palabra de Dios. Esa es la norma de nuestra fe, esa es la regla de conducción que nosotros debemos de tener. Como le escribe Pablo a Timoteo: te escribo estas palabras para que sepas cómo conducirte en la iglesia, que es la casa de Dios, columna y baluarte de la verdad. En Tiatira, hermanos, estaban siendo influenciados por algunas situaciones más que por la palabra de Dios. ¿Qué es lo que Dios nos manda? Eso es lo que vamos a ver el día de hoy a través de esta carta. Entonces vamos al texto, versículo 18. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira. La iglesia. No tenemos mayor información como las otras dos cartas anteriores de la iglesia propiamente tal. Ni de Esmirna ni de Pérgamo sabemos mucho. Éfeso sí teníamos más información porque hay una carta a la iglesia en Éfeso. Pero de Tiatira no sabemos mucho. Lo único que tenemos conocimiento es que en Hechos 16 se cuenta la historia de Lidia, una vendedora de púrpura que justamente era de esta ciudad y que llegó a la fe justamente por el ministerio de Pablo, junto con su familia. Ahí en la mitad del capítulo, Hechos 16-14 aproximadamente, se cuenta la historia y cómo ella y su familia llegaron al conocimiento del Evangelio. Por lo tanto, se cree que ellos fueron los
no los que iniciaron la iglesia, pero sí estuvieron partícipes del inicio de la iglesia, de la fundación de la iglesia, y por lo tanto también se cree, como se ha llegado a la conclusión en las otras cartas, que esta iglesia se fundó como resultado de los trabajos de Pablo ahí en Éfeso cuando estuvo casi 3 años. La ciudad de Tiatira está ubicada a 64 kilómetros de Pérgamo aproximadamente. Es una ciudad que está ubicada en un valle, en un terreno principalmente llano o plano, y esto obviamente lo hacía mucho más vulnerable a los ataques que había en esa época, a la invasión. La ciudad fue fundada por un sucesor de Alejandro Magno, conocido como Seleuco, y el propósito de fundar esta ciudad fue que fuese un puesto militar para resguardar el camino que llevaba a Pérgamo, que era la ciudad más importante en ese momento. Por lo tanto, por lo que acabo de mencionar, en una ciudad que estaba en un valle sin protección naturales como montes, cerros, quebradas, fue una ciudad que fue muchas veces conquistada y asimismo conquistada, destruida, y tantas veces destruida, tantas veces reconstruida. Pero era ese su propósito, era frenar el avance del ejército invasor para que no llegara a la ciudad de Pérgamo. No ofrecía mucha resistencia porque no tenía estas defensas naturales, pero cumplió su propósito muchas veces. Una vez que el Imperio Romano llegó hasta ese lugar y impuso, digamos, su soberanía como imperio, la ciudad pasó a vivir en paz y se convirtió en un floreciente centro comercial por el lugar que ocupaba. Protegía la vía que iba de norte a sur y comunicaba todo ese valle con el resto de los pueblos y ciudades que estaban. De esa manera que tuvo paz y comenzó a crecer, la ciudad se comenzó a caracterizar por ser una de las ciudades con más gremios de la antigüedad. Gremios, estaba el gremio, por ejemplo, de los alfareros que hacían vasos, los alfareros que hacían platos, estoy poniendo un ejemplo para que comprendamos esta idea. O había otro grupo que se había organizado de personas que trabajaban y hacían escultura a los dioses, y había un sinfín de gremios, de asociaciones que estaban organizados en esa ciudad con los distintos labores, con los distintos oficios o las distintas actividades que hacían. La industria que había en la ciudad era principalmente de lanas y tejidos teñidos, y nos recordamos muy bien de Lidia respecto de estos trabajos. Pero además, hallazgos arqueológicos nos hablan de que habían trabajos de lino, curtidores, alfareros, entre otros. Y todos ellos estaban organizados en estos gremios. Y además la ciudad no era un centro religioso muy importante. No tenía templos como Pérgamo, no tenía grandes eventos religiosos como Éfeso con el templo de Diana, etc. Por lo tanto, la resistencia o los ataques a la iglesia provenían de los gremios de la ciudad. Estos grupos de trabajadores que estaban organizados ponían sus reglas. Y una de las reglas era que para poder trabajar debían ser parte de un gremio. Debían estar acoplados a una asociación. Y cada uno de estos gremios, de estas asociaciones, tenía una deidad, un dios al cual adoraban y servían. Y hacían una fiesta en su honor una vez al año. Esta fiesta, obviamente, con todo lo que sucedía en esa época, con todos el libertinaje, con todas las salidas de límites que podían suceder en esa época. Entendiendo, por ejemplo, que habían prostitutas que se ofrecían para servicio, entendiendo que ese servicio sexual era parte de la adoración a los distintos dioses. Por lo tanto, los cristianos se veían enfrentados a este dilema. O participaban en los gremios y participaban en estos cultos a los dioses, o finalmente perdían su empleo. Esa era la situación. Y eso era lo que finalmente oprimía
a los hermanos en la iglesia en Tiatira. Y esto es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta, hermanos, porque esta es la situación en la cual se encontraban. Entonces, nuestro Dios le dice, escribe al ángel de la iglesia en Tiatira. Y miren cómo se presenta el Señor de la iglesia, el Hijo de Dios, el que tiene como llama de fuego y piel semejante al bronce bruñido. Una vez más Cristo se presenta a la iglesia utilizando la presentación que hizo en Apocalipsis 1 y que iniciamos esta serie estudiando esa justamente presentación. Y esta descripción nos centra nuestra vista en entender que Cristo está escribiendo, presentándose como un juez divino. Cristo nos le está diciendo el que anda en medio de las llaves, de los candeleros de luz, como aquel que estaba presente en la iglesia, sino que se está presentando como el Hijo de Dios, el que tiene autoridad, el que es igual al Dios Padre, el que tiene autoridad, el que tiene poder. No se está presentando como un manso cordero, se está presentando como el Hijo de Dios. Junto con eso se presenta como aquel que tiene ojos como llama de fuego. Entonces no es solamente que está presente en la iglesia como rondando los candeleros, sino que es alguien que tiene una visión penetrante, que es justamente Cristo el que escudriña las cosas como realmente son. A Él nosotros no lo podemos engañar. De hecho, el mismo Señor Jesucristo escribe más adelante en esta carta, en el versículo 24, perdón, y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. ¿Cómo lo hace? Justamente a través de esta mirada penetrante con sus ojos como llama de fuego. Pero termina también su presentación como aquel que tiene pies semejantes al bronce bruñido. Apocalipsis 19 habla que Jesucristo va a pisar el fulgor de la ira de Dios una vez que sean todos juzgados, ya al finalizar la historia redentora. Y al pisar esas impurezas, Dios manifiesta su pureza y su santidad. Pies como bronce bruñido, refulgentes, brillantes, que justamente manifiestan eso, pureza, santidad. Entonces Cristo, el Señor de la iglesia, hermanos, se está manifestando como aquel juez divino que puede ejecutar un juicio invencible y victorioso. Y es así como llega la iglesia en Tiatira. Esta presentación, hermanos, es aterradora. Es digna de ser temida. Porque no llega como el manso cordero que se pasea o que está en medio de los candeleros de oro, como ya lo mencioné, como aquel que está presente, el que está diciendo yo estoy con ustedes, sino que Él se presenta diciendo yo estoy con ustedes, pero yo soy el que juzgo, el que tiene poder, el Hijo de Dios, el Santo, y que los vengo a juzgar. Ya con esa presentación, la iglesia debiera temblar. Y es así como nosotros debemos de considerar a Cristo, hermanos. Muchas veces lo miramos y pensamos aquel que está clavado en la cruz. Y bien hacemos, porque ese es el punto de nuestra salvación, el sacrificio en la cruz. Pero Cristo ya no está en la cruz. Resucitó y está sentado a la diestra de Dios. Y va a venir a juzgar. Y si no vivimos ahora conforme a lo que Él nos ha demandado, va a venir a juzgar a la iglesia con la autoridad que el mismo Padre le ha entregado, como Él mismo lo dice en esta carta. Por eso es tan relevante cada uno de estos mensajes a las iglesias en Apocalipsis. Para nosotros hoy están vigentes
Son mensajes actuales a pesar de ser escritos hace ya casi 2000 años atrás. Versículo 19. Esta imagen temible de cómo se presenta viene como con una pausa, por decirlo así. Porque como en todas las demás, aquí el Señor le dice, versículo 19, yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Si la carta llegara hasta aquí, sería una hermosa carta. El mismo Señor de la iglesia, con esa presencia, con esa vista soberana, a quien no se le puede engañar, está reconociendo las buenas obras que la iglesia ha hecho. Reconoció su amor, algo que a la iglesia en Éfeso le faltaba. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor, le dijo la iglesia en Éfeso. Pero aquí le dice, conozco tus obras, conozco tu amor. Y esta, la iglesia en Tiatira, hermanos, es la primera iglesia que es elogiada justamente por el amor, por vivir en amor. Y Dios se lo reconoce. No solamente le reconoce el amor, sino que también su fe, esa confianza que a ellos les caracterizaba. A pesar de tener estas dificultades económicas por temas de trabajo, como le mencioné, eran fieles a pesar justamente de esos problemas, a pesar de esas dificultades. Reconoció su amor, su fe, su servicio. Y el servicio, hermanos, no es otra cosa que el amor y la fe puesta en acción. Si tenemos fe en nuestro Señor Jesucristo, si tenemos amor para con Él, eso nos va a llevar a la acción, a servir a los hermanos, a servir a Dios también. Y era lo que estaba sucediendo con nuestros hermanos ahí en Tiatira. Su amor y su fe estaban siendo activos. Tenían una fe y un amor genuinos, porque una fe y un amor genuinos lleva a la acción. No es para que nos quedemos quietos, no es para estar pasivos, sino es para movernos, para trabajar en la obra de nuestro Dios. Y también reconoció su paciencia. En medio de las dificultades, ellos resistían y persistían en amor, en fe y servicio. Y esta imagen tan digna de una iglesia termina con unas palabras. Que tus obras postreras son más que las primeras. Era una iglesia que iba creciendo. Una iglesia que manifestaba justamente eso, el ir avanzando. Quizás al principio podrían hacer 2 o 3 cosas porque eran quizás pocos o entendían poco de la realidad del Evangelio, del conocimiento de Dios. Pero en la medida que fueron avanzando, en la medida que fueron creciendo en ese conocimiento, en amor, en fe, sus obras fueron también en aumento. Y sus obras postreras fueron más que las primeras. Por lo tanto, esta imagen es una imagen hermosa de esta iglesia. Una iglesia que tenía amor, que tenía fe, que tenía servicio, que tenía paciencia y que sus obras habían ido creciendo en el tiempo. Pero lamentablemente, el Señor tiene algo, tiene un pero. Versículo 20 al 23. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Ese pero, hermanos, quebranta. Ese pero, hermanos, nos tiene que golpear duro a nosotros el día de hoy. Ojalá Dios un día, o si llegara el día de hoy, nos dijera: ustedes son una iglesia que crece, que se esfuerza, persistente. Ojalá no tuviese un pero.
en contra de nosotros. Pero gracias a Dios, hermanos, que la iglesia en Tiatira sí tenía este pero, porque nos enseña hoy, nos pone un foco halógeno al frente para que nos despertemos y nos demos cuenta, quizás de algo que hasta ahora no nos hemos dado cuenta. Y le dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Yo os daré a cada uno según vuestras obras. Aquí está la amonestación a la iglesia. No todo estaba bien. La iglesia iba creciendo, pero ese crecimiento, hermanos, no era prenda de seguridad de tener o estar en una santidad plena. La iglesia tenía fe, sí, pero le faltaba santidad. Tenía amor, sí, pero le faltaba apego a la doctrina. No tenía una santidad completa. El problema mayor no estaban siendo las presiones externas. Los hermanos no estaban sucumbiendo al tener que batallar en contra de me quedo sin trabajo o adoro a dioses ajenos. El problema estaba siendo lo interno de la iglesia. ¿Qué nos enseña esto? Que Satanás, incluso nuestras mismas concupiscencias, hermanos, se las arreglan para presentarnos presiones para que pequemos. Si no son externas, van a ser internas, hablando de la iglesia. Estos hermanos no tenían tanta presión externa, pero cayeron en ser permisivos internamente en contra del pecado. La iglesia en Tiatira estaba tolerando. Tengo contra ti que toleras. Esa palabra toleras, del griego eas, es permitir. Estás permitiendo el pecado, estás permitiendo que esta mujer Jezabel. ¿Quién es esta mujer? Varios teólogos tienen algunas posturas. Lo más concluyente en términos de lo que el texto nos manifiesta es pensar que es una mujer, pero que su nombre no necesariamente es Jezabel propiamente tal, sino que su nombre es un nombre que ilustra espiritualmente lo que ella es, como sucedía con Jezabel en el Antiguo Testamento, ahí en el primer libro de Reyes, capítulo 16. Aquella esposa de Acab que hizo tanta maldad y que llevó al rey, a su esposo también a hacer acciones malvadas por sus malos consejos. Esta mujer estaba en esa misma dirección. Por eso se le dice esta mujer Jezabel, y por eso se piensa, hermanos, que no necesariamente su nombre verdadero era ese, pero sí que era una mujer real. ¿Qué estaba haciendo esta mujer? Estás permitiendo, estás tolerando que esa mujer Jezabel, primero, que se dice profetiza, o sea, no lo era, porque si lo fuera, el texto lo reconocería. Ella se dice, pero ella lo dice. Ella dice tener credenciales, títulos de profetisa, pero no lo es. Por lo tanto, parte diciendo que es mentirosa, porque no es profetisa. Lamentablemente la iglesia, o gran parte de la iglesia, estaba creyendo que esta mujer era profetisa, por eso la estaban dejando hacer las siguientes acciones. Que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Lo primero que hacía esta pseudo profetisa era enseñar. Del griego didaskein,
Ella estaba impartiendo conocimiento y o capacidad, estaba instruyendo a los siervos, a los pastores, a los que lideraban a la iglesia. Los siervos y pastores de esa iglesia estaban permitiendo que una profetisa que no era profetisa le enseñara cosas que tampoco eran sana doctrina, que no eran bíblicas, que no era la palabra de Dios. Y también los estaba seduciendo, del griego planastai, que quiere decir causar que alguien crea una falsedad. Los estaba engañando, los estaba extraviando del camino. Y le estaba diciendo, no, ustedes pueden cometer fornicación, si aquí el cuerpo lo que tiene que santificar es su corazón, es su alma, es su mente. A comer comida que era sacrificada a los ídolos, sirviendo. Lo que finalmente intenta decir es que participaban de las acciones a los dioses paganos. Y esta profetisa, porque no era que no supieran, no era que no tuvieran la palabra, es que estaban permitiendo que esta mujer mentirosa les instruyera en mentiras y los llevaba a creer esa mentira que le estaba enseñando. Esta mujer malvada enseñaba cosas incorrectas y los forzaba a creer eso que le estaba enseñando. Y estaba ejerciendo finalmente enseñanza donde las escrituras nos mandan que la mujer debe ejercer silencio, no por machismo, por orden. 1 Timoteo 2:12. Porque no permito a la mujer enseñar, ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Ese es el punto, hermanos. Instruir, entregar capacidades, entregar conocimiento, impartir conocimiento, es ejercer dominio. Y eso Dios lo ha establecido en el hombre, no en la mujer. Por eso la enseñanza pública en la iglesia, toda la congregación, debe ser hecha por varones. Las mujeres pueden enseñar a otras mujeres o a los niños. En esta iglesia, en Tiatira, no solamente estaban permitiendo que una mujer enseñara, sino que le estaban enseñando cosas incorrectas. Podríamos decir, por último, si le estuviera enseñando la sana doctrina, pero ni siquiera eso, hermanos. Estaban permitiendo que los extraviara del camino. Y la realidad, hermanos, es que nosotros como hijos de Dios podemos caer en pecado. Porque si no caemos en pecado, hacemos Dios mentiroso, porque pecamos todos los días. Pero otra cosa, y bastante más grave, es conducir a otros al pecado. Y era lo que esta mujer estaba haciendo. Mateo 6 al 10 dice: y cualquiera que haga tropezar a estos pequeños que creen en mí, mejor les fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y se le hundiese en lo profundo del mar. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos. Pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Por tanto, si tu mano o tu pie es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo 2 manos o 2 pies ser echado en el fuego eterno. Si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo 2 ojos ser echado en el infierno de fuego. Dicho de otra manera, iglesia en Tiatira, aunque te cueste, aunque te hubiese dolido haber echado a esta mujer, a esta profetisa o pseudo profetisa, te es mejor echarla y llegar a la vida eterna sin ella que llegar al infierno con todas sus enseñanzas. Hermanos, nosotros no podemos permitir que se nos enseñe otra cosa que no esté en la palabra de Dios. Y por eso siempre el mandato y la enseñanza, hermanos, que deben escudriñar las Escrituras, que deben pesar lo que escuchan.
lo que leen y no creer solamente porque alguien lo está diciendo, aunque sea un muy reconocido pastor, aunque sea incluso el pastor de su iglesia, porque yo también soy humano y puedo errar. Las Escrituras es la única fuente de verdad. A ella tenemos que hacer caso. No a nadie más, no a nadie que venga con mensajes que el Señor me dijo, que esto es lo que quiere decir. Comprobémoslo con las Escrituras. Eso es lo que Dios demanda de nosotros. Y Dios, hermanos, nos muestra misericordia, porque nos hace que nosotros debamos estar atentos a esto, pero también nos muestra misericordia, esa gran misericordia que Él tiene y que vemos también a lo largo de Apocalipsis, que ya vamos a estudiar. Pero mire, versículo 21, a pesar de lo terrible, a pesar de como leíamos en Mateo, es mejor que se amarre una piedra de molino en el cuello y se tire al fondo del mar. El Señor dice, y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación, de esa idolatría, no quiere enmendar su camino. Le he dado tiempo para que reaccione. ¿Cuántas veces nosotros, hermanos, Dios nos ha hablado? Dios nos ha dicho, Dios nos ha mencionado, Dios nos ha mostrado el camino para que nos arrepintamos. ¿Y cuántas veces el Señor habrá dicho de nosotros, no quiere arrepentirse? Incluso con esta mujer, el Señor manifestó misericordia y le manifestó gracia, pero ella lo rechazó. Y ese rechazo acarrea juicio. Juicio a ella porque es arrojada a la cama. Esto no quiere decir que le permitió seguir acostándose, llevando fornicación y cometiendo adulterio, sino que se interpreta en términos generales con todo, como lo hacen todos los teólogos, o la mayoría de los teólogos, es que fue muerta. Eso es lo que quiere decir que fue echada a la cama. Fue muerta, enviada al infierno. Porque alguien que enseña ese tipo de cosas y que lleva a los hermanos a pecar, no puede ser alguien que es hijo de Dios. Pero el juicio no es solamente con ella. He aquí yo la arrojo, versículo 22, en cama, y en gran tribulación a los que con ella adulteran, a sus seguidores, a los que medianamente le creen, por decirlo así, los llevan a grandes tribulaciones, a aflicciones, a problemas, por creer cosas que las Escrituras no dicen. Entonces el problema no es solamente para el que lo enseña, el problema también es para los que la siguen. Por eso nosotros tenemos que estar tan atentos, qué es lo que leemos, qué escuchamos. Insisto, independiente de quién sea. A algunos hermanos pastores los podemos escuchar con mayor tranquilidad, pero no ajenos o exentos, libres de escudriñar, de verificar que cada una de sus enseñanzas sea lo que la Escritura dice. Tenemos que discernir, hermanos, tenemos que juzgar lo que escuchamos. Versículo 23, y a sus hijos heriré de muerte. Estos hijos obviamente se entiende como sus hijos espirituales, los que eran creyentes, los que habían llegado al Evangelio, entre comillas, por el mensaje de esta profetisa. Todos ellos iban a tener un juicio de parte de Dios, de parte del Señor de la iglesia. Y es así como el Señor de la iglesia proclama su autoridad y soberanía a todas las iglesias. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Yo os daré a cada uno según vuestras obras. Este juicio que trae el no arrepentimiento, para nosotros es una prenda de temor. Porque Dios juzga de una manera
soberana, justa, implacable. Pero también es una prenda de aliento para aquellos que se esfuerzan en vivir en santidad, porque aquellos que viven en santidad van a ser pagados conforme a sus obras. Por lo tanto, podríamos decir que vamos a tener doble recompensa, porque si nos juzga, va a decir, no tiene nada malo, tiene cosas buenas, y vamos a recibir un elogio y una gratificación. Hermanos, tus hechos, tus acciones revelan el estado de tu corazón. Las obras no salvan a nadie, pero las obras sí manifiestan cómo está tu fe, cómo está tu corazón, cómo está tu vida de comunión con Dios. Por eso siempre las obras van a ser la razón, el medio, el vehículo que Dios va a utilizar para juzgar a su pueblo. Porque ¿qué nos va a decir Dios? A ver, cuéntame, ¿cómo estás conmigo? No, yo estoy súper bien, yo creo en ti, yo sé que tú eres soberano, yo sé que enviaste a tu hijo, que tu hijo murió en la cruz, resucitó al tercer día, y el evangelio, entre comillas, lo tenemos bien claro. Pero Dios no juzga en función de lo que nosotros le digamos, sino que en función de nuestros hechos, nuestras acciones. Si tú dices que crees, ¿por qué no hiciste esto? ¿Por qué no hiciste acá? ¿O por qué hiciste esto? ¿Por qué hiciste esto otro? ¿Qué es lo que le dice finalmente a la iglesia en Tiatira? Ustedes que creen en mí, que tienen amor, que tienen fe, que tienen paciencia, ¿pero por qué permitieron a esta mujer? Y eso es lo que nosotros debemos aprender, hermanos. Toda nuestra vida tiene que vivir, o tiene que vivirse a la luz de los mandatos de Dios. Versículo 24 y 25. Dios les da un mandato. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Gracias a Dios, dentro de la iglesia había un grupo fiel, un grupo que se mantenía libre, un grupo que no mantenía o no adhería a las enseñanzas de esta falsa profetisa. Los que lo mantenían, y miren cómo lo dice, hermanos, a los que ellos llaman las profundidades de Satanás. Había un grupo fiel que estaba batallando en contra de esas enseñanzas, batallando en contra de la vida inmoral que esta mujer le estaba haciendo sufrir aparte de la iglesia. A estos fieles que batallaban ya con una pequeña presión externa con el tema de los trabajos y con este gran problema que había dentro de la iglesia, les dice, no los voy a poner con más carga. Lo único que les mando es retener. Y ese verbo es un imperativo, una orden que Jesucristo le está dando. Retener. Del griego katresate, que significa mantener firmemente comprometido. Y es así como nosotros debemos mantenernos, hermanos, firmemente comprometidos con la verdad. Obviamente, ya esto manifiesta que no iba a ser fácil, que iba a ser trabajoso por todo lo que estaba sucediendo. Este pequeño grupo fiel debía mantenerse fiel hasta que el Hijo de Dios viniera, hasta que el juez viniera. Retenerlo hasta que yo venga. Y qué hermoso va a ser, hermanos, retener lo que Dios nos ha dado con fidelidad, y que cuando Cristo venga nos diga, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Estos hermanos
sin lugar a dudas, y se mantenían fieles, iban a escuchar esas palabras. ...26 al 29 para concluir. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, y le daré autoridad sobre las naciones, y la regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y les daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, a todos los que son hijos de Dios, fieles y genuinos hijos de Dios, que guardan las obras que Dios nos ha mandado hasta el fin, hasta cuando Él venga, le daré autoridad sobre las naciones, y la regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero. Esto, hermanos, manifiesta una hermosa promesa de participación en el reino milenial con Cristo. Cristo, en el reino del milenio que va a establecer acá en la tierra, va a dar autoridad, como aquí lo menciona y como lo menciona en el capítulo 12, en el capítulo 19 de Apocalipsis, autoridad aparte de sus hijos para que gobiernen la tierra durante ese milenio. Y a estos fieles, a los que se mantienen fieles al gobierno soberano de Dios, les dice, van a estar, a pesar de que ahora puedan ser perseguidos, puedan ser golpeados, puedan estar recibiendo falsa enseñanza, ustedes en el milenio van a ejercer autoridad santa, divina, amorosa. Así como la que Dios me ha dado a mí, yo se la voy a dar a ustedes. Una promesa de participación. Y eso es una garantía hermosa, hermanos, que también nosotros tendremos. Participar en el reino de nuestro Señor Jesucristo. Y además le va a dar la estrella de la mañana. Hay muchas interpretaciones también respecto de qué significa. Pero lo más sensato es pensar que cuando habla le daré la estrella de la mañana, es pensar en Jesucristo mismo, en la gloria que Cristo es. Esa estrella refulgente de la mañana que estrella, que brilla, que en otros pasajes de Apocalipsis lo menciona como el mismo Señor Jesucristo. Ese es el que nosotros vamos a gozar, a Jesucristo mismo, en toda su gloria, en todo su esplendor. Y eso es lo que también a nosotros nos espera, hermanos. Batallar en contra del pecado, ser juicioso con lo que se nos está enseñando, no tolerar el pecado dentro de la iglesia no es antojadizo, es lo que Dios demanda de su iglesia y tiene esta hermosa promesa. Si alguna vez piensas que se le pone mucho énfasis, mucho color con el tema del pecado, piensa que solamente tiene que ver con que Cristo quiere una iglesia pura y sin mancha, y aquel que sea fiel va a vivir en la gloria de Dios. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Una vez más, el Señor Jesús termina con estas palabras que nos mandan a escuchar este mensaje y a obedecer este mensaje. Como lo dije en la segunda enseñanza. Por lo tanto, hermanos, no debemos tolerar el pecado ni hacer concesiones con él. El pecado se elimina, el pecado se extirpa de la iglesia, no se le permite. Y la obediencia siempre debe de manifestarse a Dios y su palabra, a nadie más. Aquel que ejerza autoridad de una manera que Dios lo manda, como en su palabra lo dice, se le obedece. Pero si no, el mandato es obedecer a Dios y su palabra. Dicho de otra manera, aquel pastor, aquel líder de la iglesia que no enseña la palabra de Dios y enseña cosas que no son correctas, no se le debe obedecer. Por lo menos en esa área. Obviamente si es mucho más grave, puede ser razón de buscar otros pastos, otros lugares donde sí se enseñe la sana doctrina.
Y a pesar de las luchas, hermanos, tenemos una esperanza de vivir en plenitud con Cristo. Y eso nos debe animar. Al final del día, eso nos debe animar. Batallamos, caemos, algunas batallas las ganamos, otras las perdemos, otras quedan ahí inconclusas. Pero al final del día, en nuestra mente tiene que ser: Cristo viene y vamos a vivir en su gloria. Sigamos batallando, sigamos luchando en contra del pecado, hermanos. No lo permitamos, porque es una peste, es algo que nos ensucia, que nos contamina. Y debemos estar preparados, porque tu Salvador, aquel que dio la vida por ti, está a la vuelta de la esquina y viene a buscarte puro o pura, sin manchas. No toleremos el pecado, hermanos, ni en la iglesia ni en nuestra vida. Oremos. Padre eterno, te damos gracias en esta mañana. Gracias porque tú nos has perdonado, y es solamente a través de esa obra de nuestro Salvador Jesucristo que hoy día podemos tener acceso libre y gratuito ante tu trono. Podemos ser llamados tus hijos porque no has perdonado todos nuestros pecados. Pero Dios amado, tú has establecido que sigamos batallando en contra del pecado hasta que tú vengas por cada uno de nosotros. Dios amado, te pedimos que tú nos ayudes. La lucha muchas veces es agotadora, nos cansa, nos desanima. Que estas palabras hoy día, Señor, nos sean esa batería nueva que necesitamos para seguir adelante, seguir esforzándonos, seguir considerando a aquel que llegó a la cruz por nuestros pecados. No debemos de seguir pecando como Pablo lo enseña, sino que debemos de esforzarnos para vivir libres del pecado. Ayúdanos, Dios amado, para ser conscientes, para poder discernir todo y vivir conforme a lo que tu palabra dice. Te damos gracias en esta mañana por tu palabra, a través de nuestro hermoso Señor Jesucristo. Amén.